Hola, buenos días. Pues nos da mucho gusto estar aquí en la Fiesta del Libro de la Rosa. Estamos con Sandra Feldman, que es directora de Letra, una editorial independiente mexicana que este año está cumpliendo 10 años de estar produciendo álbum ilustrado. Tenemos a Eve Gomi, que es una ilustradora francesa, autora de unos libros que ahorita los voy a poner por acá para que los vean: El gato que amaba el amarillo y La rana que amaba el rojo. Y estamos con la traductora de las obras, Aide Silva Ochoa, que hizo el trabajo de traducirlas del francés al español. Entonces vamos a estar conversando un poquito sobre la obra de Eve Gomi, que yo creo que podemos empezar a lo mejor leyendo uno de los libros para que la gente escuche el libro primero en francés y después yo lo leeré en español. J'aime le jaune. Amo el amarillo. J'aime le jaune. Il fait briller les champs d'été et les plumes des nouveau-nés. Il peut avoir un goût acide ou délicieusement sucré. Mille et un soleils qui ondoient même dans l'ombre. Baignée par sa lumière, je me sens tantôt grande star, tantôt point minuscule sous l'immensité. J'aime le jaune, c'est ma couleur préférée. Entonces, en español dice: amo el amarillo. Hace brillar los campos de verano y las plumas de los recién nacidos. Puede tener un sabor ácido o deliciosamente dulce. 1001 soles que se mecen incluso en la sombra. Bañado por su luz, me siento a veces como una gran estrella, a veces como un puntito bajo la inmensidad. Amo el amarillo, es mi color favorito. Bueno, igual después se pueden acercar a mirar el libro. Pero bueno, para empezar, pues el título de la conversación es la poética del color en la obra de Eve Gomi. Y bueno, espero que alcancen a ver un poco la página, ¿no? Está, realmente es una paleta de colores muy reducida, el azul y el amarillo. Y ayer nos contaba un poco el proceso Eve Gomi para hacer, por ejemplo, el delineado y algunos contrastes que balancean la página, ¿no? Entonces, por eso hablamos un poco de la poética. Si escucharon ahorita el texto, también es un texto muy poético, ¿no? Y que da un poco de espacio a contemplar la página. Entonces, a grandes rasgos de eso estaremos platicando hoy. Vamos a tener la traducción consecutiva de sus respuestas del francés al español. Y igualmente, si al final quieren hacer alguna pregunta, pues bienvenido. Entonces, empezaré preguntándole a Sandra, ¿qué fue lo que te hizo decidir publicar estos libros en México para nuestra audiencia mexicana? Bueno, gracias Ale, gracias que nos acompañan y gracias a Eve por estar aquí. Aide es la traductora de todos nuestros libros que vienen del francés. Y bueno, en especial en estos libros, la verdad lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue justamente el color, ¿no? El color que utiliza, el contraste que tiene. Y eso fue lo primero que me llamó la atención porque son libros muy, te sorprenden, ¿no? Y como que es una sensibilidad especial lo que transmiten. Entonces, más allá del texto, lo primero fue la ilustración. Pero ya que después revisamos el texto, nos pareció un texto muy poético, diferente a cualquier otro libro que habla sobre los colores para niños, ¿no? Y no se queda solamente en la superficialidad de esto es rojo o esto es amarillo, sino que va más allá, profundiza en esta parte poética de lo que quiere decir un color, ¿no? Lo que representa, lo que nos hace sentir.
Entonces me parecieron libros pues diferentes y muy valiosos para nuestros niños aquí en México. Muchas gracias. Sí, justamente es una de las cosas más atractivas de este libro. Es un libro que por sus dimensiones, la verdad es que es muy agradable para que los niños pequeños lo ojeen, ¿no? Lo tengan en sus manos, lo puedan mirar. Está impreso también en cartón, en un cartón duro, que permite que, pues, sabemos que la parte inicial de exploración de los libros para los niños pequeños, sobre todo los bebés, pues vas a chupar el libro, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más resistente. Un libro chupado es un libro usado y aprovechado, entonces no se espanten por eso. Y bueno, también como apostar por una calidad literaria para la primera infancia, ¿no? O sea, que no nada más sean palabras sueltas y relacionar objetos con colores o con sustantivos, ¿no? Sino darles un poquito más de profundidad. Como dice Astrid Lindgren, una gran escritora sueca ya fallecida, pero ella decía que los niños merecen historias, ¿no? Entonces, démosle a la primera infancia historias, y en ese sentido es lo que estamos haciendo con este libro. Es la celebración de dos animales que contemplan, que pueden mirar el color que les gusta en su entorno, celebrarlo de una forma muy poética, ¿no? Y entonces eso también es una forma de facilitar el derecho de las infancias a historias y a la literatura, ¿no? Porque también necesitan contenidos literarios siendo pequeños. Bueno, después de este rollo, preguntarle un poco a él, porque bueno, ambas historias están situadas en escenarios de mucha naturaleza, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a él cómo ve esta inclinación a dibujar la naturaleza, a dibujar animales y hacer estas publicaciones, ¿no? Un poco que nos cuente cómo surgen estos libros y su apuesta por ilustrar animales y naturaleza. Je pense que premièrement, c'est une grande envie que j'ai. Pienso para empezar que son unas ganas que yo tengo. Mon envie, en fait, c'est de faire des livres contemplatifs, apaisants. Las ganas que yo tengo es hacer libros contemplativos, que calmen, tranquilicen. Et je voulais que chacun de ces livres soit une balade dans la journée d'un des animaux. Quería que cada uno de mis libros fuera como un paseo durante la jornada de uno de estos animales. Donc qu'on le suive vraiment comme une marche à travers la nature. Y que pudiéramos seguirlo realmente como si fuéramos caminando con él a través de la naturaleza. Et pour moi, la nature est un personnage au même titre que l'animal dans ce livre. Y entonces para mí en estos dos libros, el animal, la naturaleza es al igual que el animal un personaje. Et je pense que c'est important en tant qu'enfant d'apprendre à observer, à regarder. Creo que como niños es importante aprender a observar, a mirar. Spécialement la nature, je pense. Sobre todo la naturaleza, creo yo. Parce que je pense qu'en faisant une expérience de nature, même à travers un livre, Porque me parece que experimentando la naturaleza, así sea a través de un libro, on apprend à l'aimer et donc à la protéger. aprende uno a amar la naturaleza y por lo tanto a protegerla. Donc je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie de dire à travers mes livres, donc c'est un sujet récurrent. Entonces creo que eso es realmente lo que yo intento decir a través de mis libros. Es un tema recurrente. Donc je pense que c'est grâce à ça. Creo que es gracias a eso. Y bueno, para seguir conversando con Eve, preguntarle de estos dos libros, bueno, estos son los dos primeros libros que publica ella en su carrera como ilustradora. Estudié en Estrasburgo, no, omití la formación de Eve, estudié en la Escuela de Arte de Estrasburgo, se profesionalizó en ilustración. Y bueno, nos contaba ella que dibujaba y encontró su propio estilo. Y los primeros dos libros que publica son estos: La rana que amaba el amarillo, perdón, La rana que amaba el rojo y El gato que amaba el amarillo. Son los primeros dos libros, pero preguntarle a él cuál fue el primero que surgió y cómo fue el proceso para llegar a la obra final que se publicó. Quand j'étais en école à Strasbourg, Cuando estaba yo en la escuela en Estrasburgo, il y avait un atelier magnifique de sérigraphie. teníamos un taller magnífico de serigrafía. Donc la sérigraphie, c'est un processus d'impression qui permet d'utiliser des couleurs très puissantes. La serigrafía es un proceso de impresión magnífico porque permite imprimir colores muy potentes. Mais il y a très peu de couleurs dans ce processus. Pero es un proceso también que incluye muy pocos colores. Donc j'ai commencé à avoir cette idée du chat qui aimait le jaune en premier. Y entonces la primera idea que me vino fue esta, la del gato al que le gustaba el amarillo.
et d'imaginer un livre qui traite de beaucoup de choses avec très peu de couleurs. Y entonces me gustaba la idea de imaginar un libro que hable de muchas cosas pero usando muy pocos colores. Et ce qui est intéressant dans le processus d'impression de ce livre, Y lo interesante del proceso de impresión de este libro c'est qu'il n'y a que 2 couleurs, mais que quand elles se superposent, elles donnent d'autres couleurs. es que solo hay dos colores, pero cuando se sobreponen crean muchos más colores. Donc je pense que l'idée du chat qui aimait le jaune est venue d'une envie graphique. Entonces creo que el gato que amaba el amarillo vino de una idea gráfica. Et je voulais qu'une couleur ressorte grâce à l'autre. Y yo lo que quería era hacer destacar un color gracias al otro. Et comme le chat est un animal contemplatif par essence, Y además el gato es un animal contemplativo en su esencia. donc il était parfait pour commencer ma série, et c'est comme ça qu'est née l'idée. Y era el animal perfecto para empezar la serie. Así nació la idea. Muchas gracias, Ed. Bueno, hablabas de este proceso de la serigrafía, ¿no? Que es, a mí me sorprendió mucho saber que esa era como la técnica que inspiró el libro. Es interesante porque el libro está impreso en pantones, en offset, pero se utiliza el color del pantone, entonces se trata de ser como un color muy puro, ¿no? Como que, pues real, ¿no? El color tal cual está impreso en la página. Entonces es un proceso como en la parte técnica y de producción un poquito complicado. Quisiera preguntarle a Sandra el proceso de la edición, ¿no? O sea, como cuando decides hacer las pruebas de color, ¿no? Porque son cosas que a veces la audiencia no conoce, ¿no? Detrás de la producción de un libro, es un poquito sobre ello. Bueno, brevemente, creo que al ser un libro que ya estaba de alguna manera publicado, nos fue un poquito más fácil este proceso, aunque siempre es un reto, ¿no? Porque lo que se ve en la pantalla no es lo mismo que se ve en el papel, ¿no? Entonces, siempre para el diseñador, incluso para el ilustrador, a veces lo que ellos se imaginan y lo que ven, a veces no es lo mismo que se ve en el papel. Y por eso tenemos que hacer muchas pruebas de color. También depende del papel que es. Hay papeles que absorben más la tinta, hay papeles que la reflejan mejor. Entonces, como editores tenemos que revisar toda esa parte para que el resultado final sea el adecuado y el que nosotros esperamos. Pero yo quisiera, Ale, preguntarle a Ed cuál fue el reto justo al que ella se enfrentó con los colores, porque a veces justamente pasa eso, ¿no? Que no son los mismos colores que nosotros nos imaginamos o que vemos en la pantalla cuando se imprime. Alors il y a toujours un pari, parce que entre la version qu'on a sur l'écran ou qu'on a lorsqu'on dessine, l'impression est toujours un petit peu mystérieuse. Siempre hay una apuesta, porque entre lo que uno ve en la pantalla o lo que uno se imagina y ya la impresión, siempre hay una parte un poquito misteriosa. Et ce qui est bien avec les couleurs Pantone, c'est qu'elles sont très pures. Lo bueno con los colores Pantones que son colores muy puros. Donc on est déjà sûr qu'elles vont être éclatantes. Y entonces ya tenemos la seguridad de que van a ser colores que brillen. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris différents échantillons de couleurs. Entonces lo que hicimos fue tomar varias muestras de color. Et on a essayé de trouver 2 couleurs qui fonctionnaient bien ensemble et que l'une n'écrase pas l'autre. Y entonces estuvimos buscando dos colores que funcionaran juntos, que uno no aplastara al otro. Y bueno, sí, si tienen la oportunidad después de... Nosotros estamos en el stand 4, aquí al final de este pasillo prácticamente. Ahí, digo, igual se pueden acercar un ratito a mirarlos, pero si tienen la oportunidad de visitarnos en el stand para verlos quizá con más tranquilidad, van a ver exactamente eso que comenta Ed, ¿no? O sea, tiene este uso de los colores y trata de balancearlo en la página, ¿no? O sea, que no sea que no te sature la mirada y que te llegue a fatigar. Y sobre todo darle una perspectiva diferente a cada página, ¿no? Y ella nos contaba un poquito que cada página fuera una especie de sorpresa en este paseo que estamos haciendo con los protagonistas. Entonces, preguntarle nuevamente a Yves, la parte como de la composición de las ilustraciones, ¿no? O sea, tienes la idea, a lo mejor empiezas a trabajar el texto, haces a lo mejor bocetos, ¿cómo se va definiendo qué va a aparecer en cada página? Dès que je commence un livre, j'ai une émotion en moi que j'ai envie de réussir à transmettre. En cuanto empiezo un libro, tengo en mí una emoción que quiero lograr transmitir.
Donc ensuite, c'est beaucoup de tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Y entonces luego vienen muchas pruebas para ver lo que sí funciona y lo que no funciona tanto. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaye de déjà lister les différents éléments que j'aimerais voir apparaître dans le livre. Entonces lo que sí hago es, por ejemplo, empezar por enlistar los diferentes elementos que quiero que aparezcan en el libro. Et ensuite, j'essaye de créer une histoire à partir de ces éléments-là qui soit fluide et cohérente. Y luego intento crear una historia con esos elementos y que la historia sea fluida y coherente. Et j'essaye de créer du rythme à la fois dans le texte et dans l'image. Intento crear también ritmo, tanto en el texto como en la imagen. Donc ce que j'ai fait pour le rythme dans le texte, c'est que les doubles pages fonctionnent souvent par deux. Y entonces con el texto lo que hice es que a menudo la doble página funciona de dos en dos justamente. Et pour la couleur, j'essaye d'avoir des éléments colorés qui prennent énormément de place dans l'image. Y para el color intento tener elementos coloridos que tomen mucho espacio en la página. Et parfois très peu de place, Y a veces muy poquito, pour que le regard soit toujours surpris. para justamente sorprender siempre la mirada. ¿Lo puedes leer? Termina ahí, lo ves, porque no. La grenouille qui aimait le rouge. J'aime le rouge. Il flamboie aussi bien sous l'eau qu'entre les roseaux. Il se porte fièrement en couronne et orne les plus belles robes. Cette couleur peut s'avérer dangereuse, comme servir les passions amoureuses. Le rouge annonce l'arrivée de l'été. Je ne suis pas la seule à le goûter. J'aime le rouge, c'est ma couleur préférée. Ahora en español. La rana que amaba el rojo. Amo el rojo. Reluce tanto bajo el agua como entre los juncos. Se puede llevar orgullosamente a manera de corona y adornar los vestidos más hermosos. Adorna los vestidos más hermosos. Es un color que puede resultar peligroso y estar al servicio de los enamorados. El rojo anuncia la llegada del verano. No soy la única en deleitarme con él. Amo el rojo. Es mi color preferido. Ayer estábamos en un taller con niños y niñas, y surgió una pregunta muy interesante que me gustaría hacerla nuevamente aquí con Ed para que quizá extienda un poquito su respuesta. Una de las niñas me preguntaba qué era primero, si la historia o las ilustraciones, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo la niña lo puso porque dijo, yo creo que primero escribe la historia y para dibujar se inspira en las palabras, ¿no? Me pareció como una forma muy poética también de parte de esta niña de plasmarlo. Entonces, pues si nos puedes contar aquí en este foro, cómo surge, ¿no? Posiblemente sea un proceso como simultáneo, ¿no? Pero pues cuéntanos tu proceso para elegir estas palabras. Je pense que le début, c'est un processus simultané, Al principio pienso yo que es un proceso simultáneo, parce que c'est une émotion. porque estamos partiendo de una emoción. Et je pense qu'ensuite, dans la réalisation plus concrète du livre, Pero ya después, en la realización concreta del libro, le texte vient en premier, el texto llega primero, mais il est accompagné des images que j'ai envie de créer. pero lo acompañan las imágenes que yo tengo ganas de crear. Et comme je dois imaginer la place que va prendre le texte dans l'image, Pero tengo que imaginarme el lugar que va a ocupar el texto dentro de la imagen. c'est pour ça qu'il vient en premier généralement. Y es por eso que pienso en el primero por lo general. Mais globalement, c'est un processus qui englobe une envie de dessiner et une Pero envie d'écrire. globalmente es un proceso que incluye tanto unas ganas de escribir como unas ganas de dibujar. Y en estas ganas de dibujar, siento que estos son tus primeros libros, tu plan, como estos son los primeros libros de una serie de 6.
tendremos, no vamos a revelar ahora los próximos libros para que sea sorpresa y estén a la espera, a la expectativa de las próximas publicaciones, pero bueno, ya están en puerta los 2 libros próximos y estará trabajando en el verano los siguientes 2. Pero, ay, se me fue todo. Era de los proyectos. ¿Cuál es tu plan en el futuro? ¿Seguir escribiendo tu propia obra? ¿Escribiendo e ilustrando? ¿O te gustaría ilustrar las palabras de otra persona? Si se te ofrece, si te da la oportunidad, ¿estás abierta? ¿Qué pasa ahí con tu carrera? J'ai tellement d'idées d'histoire Se me ocurren ya tantas historias que j'ai envie de les dessiner. que tengo muchas ganas de dibujarlas. Donc je pense que j'aimerais m'établir autant en tant qu'autrice qu'en tant qu'illustratrice. Creo que me gustaría establecerme como autora e ilustradora reconocida. Mais je ne suis pas fermée et c'est vrai que si jamais une autrice ou un auteur vient me voir pour un projet intéressant, Y de todas maneras tampoco estoy cerrada a lo que venga. Entonces si una autora o un ilustrador vienen a verme para proponer algún proyecto diferente et que mon style convient, y mi estilo conviene, je pourrais peut-être sûrement même être tentée de le faire. pues probablemente podría antojárseme hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta para él. Los libros que vienen, ¿primero piensas en el color o piensas en el personaje? Porque de alguna manera, digo, no sé, puede ser que el personaje, ¿no?, te lleve al color o el color al personaje. ¿Cómo es ese proceso? Comme c'est une série sur la couleur Como es una serie sobre el color et que j'aimais bien le fait de se concentrer sur une couleur et de ne pas avoir un livre qui traite toutes les couleurs en même temps, y me gustaba el hecho de concentrarme en un solo color, no un libro que hable de todos los colores. et ben, je pense que la couleur vient en premier. Creo que empiezo por el color Et ensuite, il s'agit d'imaginer quel animal conviendrait à quelle couleur. y luego ya me imagino qué animal puede convenir para qué color. Et il y a des couleurs plus difficiles que d'autres. Hay algunos colores que son más difíciles que otros. Par exemple, il y a moins de bleu dans la nature que de jaune. Por ejemplo, en la naturaleza hay menos azul que amarillo. Donc il s'agit aussi d'avoir des animaux qui ne soient pas répétitifs par rapport aux autres personnages de la collection. Y entonces también tengo que pensar en animales que no resulten repetitivos respecto al conjunto de la colección. Je veux qu'ils puissent avoir différents points de vue, par exemple. Por ejemplo, también me interesa que tengan distintos puntos de vista. Je veux que certains puissent aller fouiller dans ce qu'il y a de plus petit sur Terre. Me interesa, por ejemplo, que algunos puedan ir a escudriñar lo más chiquito que hay en la Tierra Et que d'autres puissent aller voir les signes des arbres. y que otros se puedan subir a las cumbres de los árboles. Donc je pense que la couleur vient en premier, mais qu'elle est suivie de près par les personnages. Entonces, el color viene primero, pero viene casi enseguida la cuestión de los personajes. Fantástico. Ahora que decías esto de elegir diferentes perspectivas, me parece que es un abordaje muy valioso y muy significativo, sobre todo cuando estamos haciendo libros para niños y niñas, ¿no? Yo hace tiempo escribí un texto, se tituló Lección Animal, que era una exploración de los animales en los libros para niños, y lo que me di cuenta es que un poco el uso de los animales tiene que ver con esta suerte de ¿cómo se llama esto? Como reconocerse en la fragilidad, en la inocencia, en la pequeñez de los animales, ¿no? Y siendo tú un niño o una niña, pues sentir como mucha empatía con ellos, ¿no? Sentir como ser un ser pequeñito que puede estar amenazado por un depredador o que te tienes que esconder para que no te vean, ¿no? Como muchas estrategias de crecer y de experimentar, un poco parecidas a los animalitos, ¿no? Cuando gateamos, cuando retamos, cuando corremos, ¿no? ¿Tú cómo ves esta relación de elegir personajes animales para los libros infantiles, ¿no? ¿Has tenido tú alguna decisión, no sé, como literaria, más de ilustración, más como de derechos de los niños, alguna cosa ahí que tú pienses sobre dibujar animales para los libros infantiles? Alors, j'adore dessiner pour les enfants, Bueno, me encanta dibujar para los niños, mais je garde en tête que je dessine aussi pour les adultes. pero no se me olvida que también estoy dibujando para los adultos. Parce
que j'aime l'idée que c'est un moment partagé entre un enfant et son parent ou la personne avec qui il est. Porque me gusta esta idea de que es un libro para un niño, pero también para su padre, su madre o la persona con la que está leyendo. Et c'est pour ça que mon style n'est pas a priori, à proprement parler, pour les enfants. Y es por eso que mi estilo no es exactamente hablando exactamente para niños. Mon but, c'est que la sensibilité d'un enfant puisse être celle également de l'adulte qui parle à tous. Y mi objetivo es que la sensibilidad no sea una sensibilidad solo para niños, sino también para adultos, que sea algo que sea elocuente para todos. En fait, j'aimerais pouvoir embarquer tout mon public Me gustaría que todo el público se suba al río, dans une histoire poétique qui repose et qui est sereine. que sea una historia poética que nos haga reposar, que nos aporte serenidad. Et je pense aussi parfois que peut-être un adulte, quand il lit une histoire à son enfant, Y pienso también que a veces un adulto cuando está leyendo una historia a un niño se rapproche de valeurs qui peuvent être parfois fondamentales mais qui sont un peu oubliées avec le temps. se acerca también a valores que pueden resultar fundamentales pero que a veces olvidamos por el tiempo. Donc c'est un moment très important et j'essaye d'en prendre soin pour les différents lecteurs. Y entonces es un momento muy importante, intento cuidarlo para mis diferentes lectores. Mais le choix des animaux, effectivement, je pense que j'ai voulu avoir des animaux qui soient à la fois attachants, Y en cuanto a la elección de los animales, intenté seleccionar animales que generen un cierto apego, mais qui vivent leur journée sans qu'ils aient l'impression d'être observés. pero también que sean animales que viven su día a día sin tener la impresión de ser observados. Donc je pense que c'est à la fois un animal auquel on s'attache, Entonces tiene que ser un animal a la vez al que nos podamos apegar, mais qui reste libre. pero que sigue siendo libre. Eso me parece precioso lo que has dicho, y sobre todo se apega mucho a la postura que tenemos nosotros como editorial, ¿no? Letra apuesta mucho por las lecturas compartidas. Muchas veces tenemos todavía que lidiar con un paradigma que cree que los niños no tienen que leer, o que los niños pequeños no tienen por qué tener libros, ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, un libro para un bebé, dices, pues si el bebé no lee, no sé, como para qué lo dé un libro. Y en realidad es empezar a iniciar una relación significativa con el objeto, sí, pero con las palabras, con la literatura, con las historias, pues eventualmente con leer de manera convencional, ¿no? Que estamos acostumbrados ya las personas adultas. Entonces nosotros apostamos justamente por las lecturas compartidas, y en ese sentido lo que dice es súper significativo, porque entonces los libros también tienen que ser disfrutables por los adultos, ¿no? O sea, que el adulto pueda también desarrollar este gusto estético, sensible, por el libro que le va a ofrecer a su hijo, a su hija, a sus alumnos, ¿no? No nos olvidemos también de los mediadores, de los bibliotecarios, de los maestros. En ese sentido, quisiera recuperar una frase de Megan Cosgurdon, que es una especialista en literatura infantil que reseña libros para el New York Times, y en su libro La magia de leer en voz alta habla de que un libro no tiene que ser de arte para enseñar a apreciar el arte, ¿no? Y para mí, ¿no? O sea, no porque soy la editora de estos libros, pero de verdad para mí estos libros me parecen que son obras de arte en sí mismos, y que es una hermosa manera de iniciar la apreciación, el gusto estético, la apreciación por los colores. Entonces preguntarle a él sobre esto, ¿no? Los libros de su infancia a lo mejor tuvieron una huella en su estilo de ilustrar, y de qué manera también los libros que ya existen nutren su trabajo como autora ilustradora. Évidemment, j'ai toujours beaucoup aimé les livres, Obviamente siempre me han gustado mucho los libros. et c'est pour ça que j'ai du mal avec l'appréciation uniquement livre-jeunesse. Y por eso a veces me cuesta un poquito el trabajo de esta apreciación de libros para niños. Parce que j'achète des livres jeunesse alors que je n'ai pas d'enfants. Porque a mí me gusta comprar libros para niños y no tengo hijos. Donc je pense que l'émotion que je garde en tant qu'adulte des livres que j'ai aimés enfant, Y entonces pienso que la emoción que se ha quedado en mí ya adulta de los libros que me gustaban cuando era niña et qui persiste avec le temps, y que persiste con el tiempo, c'est l'émotion que j'adorerais pouvoir engendrer chez certains de mes lecteurs. es justamente la emoción que me gustaría hacer nacer entre los lectores.
Parce qu'effectivement, un livre, c'est un objet dont l'auteur essaye avec lequel l'auteur essaye de partager quelque chose. Porque efectivamente un libro es un objeto con el cual el autor, la autora intentan compartir algo. Mais ensuite, chacun s'en empare différemment. Pero cada quien se apropia de eso de manera distinta. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de retranscrire au plus près ce que j'ai en tête. Y entonces lo que yo intento hacer es retranscribir lo más cercanamente posible lo que tengo en mente. Qui est nourri de toutes les références de livres que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir. Y esto está nutrido por todas las referencias de libros que he leído, que he visto. Et ensuite, je laisse le lecteur s'en emparer. Y luego dejo que el lector se apropie de eso. Bueno, yo quería preguntar, el libro es muy poético, tiene palabras, pues justo, ¿no? Que emocionan, muy poéticas, metáforas. Entonces quería yo preguntarle, porque uno pensaría que este es un libro para pequeñitos, pero tiene una profundidad que es para todos, ¿no? Para cualquier persona. Y quiero preguntarle en qué pensó ella cuando hizo este texto, para hacer un texto muy diferente a cualquier texto de libros de colores para niños. Y podríamos pensar, también en algún momento quiero preguntar a la traductora, Aide, que está aquí con nosotros, ese reto de traducir ciertas palabras que no son tan fáciles para los niños al español, ¿no? Entonces, bueno, un poquito... En fait, je n'aime pas réduire les enfants en disant que ça va être trop compliqué pour eux. De hecho, no me gusta reducir a los niños diciendo esto va a ser demasiado complicado para ellos. Parce que les enfants sont très intelligents et tout à fait capables de comprendre. Porque los niños son muy inteligentes y perfectamente capaces de entender. Donc je pense que c'est important de leur proposer des images qu'ils peuvent comprendre Entonces, pienso que es importante proponerles imágenes que ellos pueden comprender et des textes qu'ils peuvent comprendre également. y textos que pueden comprender también. Et s'ils ne comprennent pas tout de suite, Y si no lo comprenden todo de inmediato, ils pourront le relire et avoir une nouvelle opinion sur le livre qu'ils ont lu petit. siempre van a poder releerlos y hacerse una nueva opinión sobre el libro que ya habían leído antes. Donc j'essaye d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas approprié, à proprement parler à un vocabulaire d'enfant. Y entonces intento utilizar un vocabulario que no es propiamente dicho un vocabulario de niños, Mais qui sont des mots qui sont agréables à dire et à écouter, sino más bien palabras que son agradables para decir y para escuchar, comme une poésie ou un poème. como una poesía o un poema. Y voy a responder, y me da mucho gusto las palabras de Eva, porque creo que nos entendimos. Hubo una comunicación, no tuve el placer de compartir la traducción con ella, pero justamente, aunque el texto es breve y aparentemente sencillo, justamente los dos retos principales fueron, por un lado, el reto más obvio, que era ciertas palabras difíciles, como flamboyer, que puede ser brillar, relucir, refulgir. Y entonces pensar en un libro para niños, podemos poner refulge, o nos vamos por brilla, o nos vamos a... Ahí hubo un trabajo muy interesante y muy valioso, que no siempre se da con quien realmente hace una labor de edición, no simplemente de llevar a imprimir un libro, sino de pensar juntos en el producto cultural que representa un libro. Y el segundo reto que no habíamos mencionado, pero él lo dijo y yo ya también lo había pensado, es que justamente es un texto con ritmo, es un texto corto, es un texto poético, y entonces hay que buscar en español transmitir esa misma vibra, esa misma fluidez del texto en el que uno va pasando la página y va descubriendo el paisaje, los animales, las emociones que acompañan el texto, y a través del texto no puede ser un texto con una nota al calce para explicar por qué uno escogió esto o aquello. Tiene que ser algo que intuitivamente genere esta sensación de calidez, de descubrimiento, etc. Y entonces, aunque son libros muy cortitos, a veces son procesos largos de traducción para intentar recrear y ponerse en el papel de autor, para respetar esta sensibilidad, estas emociones que la autora intentó depositar en el libro. Y son libros que como adulto uno disfruta realmente también. Y pensando sobre todo como en la parte de la traducción, ¿no? Algo que también quería preguntarle a Ed,
cuando empezamos como a decidir el título final para el libro, pues en español, perdón, en francés es qui aimait, ¿no? Que amaba. Y amaba nos parecía como exagerado de pronto, ¿no? Como que amaba era, pues, no sé, como muy grandioso, ¿no? Para pensarlo como en relación a un color, ¿no? Estábamos como un poco con esa discusión. Entonces, bueno, que el gato que amaba el amarillo o el gato al que le gustaba el amarillo, pues había que agregarle una palabra, ¿no? Porque el gato que gustaba el amarillo, pues no queda bien, ¿no? No hay concordancia. Era aumentarle y ponerle como un poco de la cosecha y a lo mejor cambiar el sentido del texto, ¿no? Entonces, preguntarle, por ejemplo, a Aide, porque a veces te puedes tardar mucho tiempo en definir el título, ¿no? A lo mejor el texto ya está trabajado, ya decimos, pero bueno, ahora, ¿qué título dejamos para mantenerlo, ¿no? Y entonces, un poco ese proceso, porque bueno, pues lo decías, ¿no? Esta cosa de la edición, pues fue ir y venir contigo para poder acordar cómo iba a quedar ese título, ¿no? Pues justamente, como decía, es mucho pensar en ritmo y trabajar colectivamente, porque una vez que yo le mando la traducción a Sandra, muchas veces no le mando una traducción, sino incluso se la mando en varias columnas de decir, mira, está esta opción o está esta otra opción, ¿con cuál nos quedamos? Esta tiene la ventaja de, o sea, el gato al que le gustaba el amarillo es más cercano en el sentido, pero efectivamente es demasiado largo y pesado para un título. Y el gato que amaba el amarillo, pues amar en español no se usa como en francés, pero entonces en muchos de los puntos había 2 o incluso 3 opciones y tuvimos que platicar para ver, y finalmente la decisión final le toca a Sandra, pero yo le pongo sobre la mesa las diferentes opciones con los diferentes argumentos y muchas veces discutimos un poquito hasta que encontramos la que nos parece que tiene mayor peso. Y creo que finalmente el resultado nos satisface a ambos. Sí, de hecho fue un proceso muy, muy rico y así ha sido, creo, con nuestros libros, no nada más estos, ¿no? Con otros, con Aide, porque justamente la traducción es ir más allá de nada más literal traducir, sino hay que tener ¿no? la esencia del texto, el ritmo, el adaptarlo también a otro lenguaje, ¿no? Y entonces creo que es un proceso, a pesar de que es un libro muy corto, creo que es un proceso largo de pensar mucho y realmente profundizar, que es lo que se necesita. Nada más agregaría que si a alguien le gusta la traducción, traducir es primero leer muy bien y tratar de leer más allá de las palabras obvias, sino entrar en comunicación con el autor, con los otros posibles lectores y pensar cómo retransmitir este proceso. Y yo agregaría eso que dices, Aide, pensar la relación del texto con la imagen, porque no olvidemos que estamos hablando de algo ilustrado, ¿no? O sea, de libros que se componen de un lenguaje visual, un lenguaje literario, que juntos hacen una historia. Entonces, ciertamente es un texto aparentemente breve, pero que cada página de verdad es contemplativa. O sea, te puedes estar una hora a lo mejor mirando solo una página para como recoger todo lo que hay ahí. Lo vi con una niñita de 3 años en una feria escolar que se enamoró del libro de la rana y lo miraba y finalmente decidió ir a pedir el dinero para poder comprar su libro, ¿no? Entonces, esas experiencias que estos libros a veces pues dices, bueno, pues está chiquita, hay pocas palabras, pero esas pocas palabras son muy potentes y son muy necesarias para los derechos culturales de la infancia. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo. Si hubiera 1 o 2 preguntas quizá de parte de la audiencia que quieran hacerle, aprovechando a Eve aquí en el escenario, pues bienvenidas. Si no, Abril, que ahorita le damos. Gracias. Primero, pues felicitarte por ambas publicaciones. La verdad es que me gustan muchísimo estos libros y también he tenido la oportunidad de leerlos con infancias y puedo reafirmar que son una maravilla. Entonces, muy agradecida de que Letra haya traído tu obra a México. Y mi pregunta sería, primero, ¿cuál es tu color favorito? Y también, si hay algún color que miraste de alguna forma distinta a partir de hacer el libro. Avant de faire ce livre, je
t'aurais répondu que ma couleur préférée était le bleu. Antes de escribir el libro, te hubiera dicho que mi color preferido era el azul. Et c'est vrai que j'ai passé tellement de temps avec ces différentes couleurs, Pero es cierto que pasé tanto tiempo con los diferentes colores, à faire des recherches, à m'y intéresser profondément, buscando, haciendo investigaciones, interesándome por ellos, que je n'arriverai plus aujourd'hui à faire un choix. que creo que hoy ya no lograría elegir uno. Et sinon, effectivement, je pense que mon opinion a changé sur à peu près toutes les couleurs, Si no, creo que en realidad mi opinión sobre todos los colores cambió. parce que j'ai 10 doubles pages par livre, Porque tengo 10 dobles páginas en cada libro. mais je fais plein de tests avant pour choisir les éléments colorés qui conviennent. Pero antes hago un montón de pruebas para ver qué elementos coloridos van a ser los mejores. Et donc ça montre la richesse qui est possible d'illustrer sur toutes ces couleurs différentes. Y entonces esto muestra la riqueza que es posible para la ilustración con todos estos colores. Donc je ne pourrais pas faire un choix, et oui, ça a changé ma perception de la couleur. Y entonces pues me sería muy difícil elegir y pues sí, cambió mi percepción del color. Gracias. Yo soy vendedor de libros para niños. De hecho, tengo mi stand de libros y siempre trato con niños y me gusta tratar con niños. Una pregunta, ¿cuál consideras tú que sea el factor importante para captar el sentimiento o las emociones de un niño? Je pense que, effectivement, la première chose qui vient, je me répète, mais c'est l'émotion que j'ai envie de transmettre. Pienso, y aquí pues tal vez estoy repitiendo, pero es importante, para mí lo esencial es la emoción que tengo ganas de transmitir. Et donc je suis très exigeante avec la façon dont je traite et le texte et le dessin, et je m'y reprends à plusieurs reprises pour que, pour moi, l'image et le texte soient justes. Y entonces por eso es que repito tanto y trabajo tanto en torno al texto y a la imagen, porque para mí ambos tienen que ser justos, tienen que ser apropiados para lo que quiero transmitir, Jusqu'à ressentir une émotion moi-même. para que creen esa emoción incluso en mí mismo. Donc j'imagine que si je ressens une émotion, d'autres pourront la ressentir. Porque me imagino que si gracias a ello yo logro sentir esa emoción, los demás también van a poder sentirla. Et je considère que les enfants sont comme les adultes, donc si quelque chose me plaît, quelque chose pourra leur plaire aussi. Y parte del hecho de que para mí los niños sienten como los adultos. Si yo me emociono con algo, los niños también van a poder hacerlo. Donc je pense que c'est des livres qui conviennent aux enfants, Entonces pienso que son libros que son apropiados para los niños, mais qui parlent à tout le monde, et j'espère que tout le monde peut ressentir une émotion en les lisant. pero que son elocuentes para todos. Y entonces espero que mis libros puedan crear esta emoción en cualquier lector. En primera quiero decirte que tus ilustraciones están hermosas, me encantan. Y quisiera saber qué es lo que transmite en ti el amarillo y el rojo. Alors pour moi, le jaune, c'est la couleur de la lumière par excellence. Para mí el amarillo es el color de la luz por excelencia. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de transmettre, Y es lo que intenté transmitir, donc à la fois de jour et de nuit. tanto de día como de noche. Et ensuite, pour moi, le rouge, c'est la couleur de la puissance incarnée. Y para mí el rojo es el color del poder encarnado. C'est la couleur du danger aussi parfois. Es el color del peligro también a Donc veces. j'ai essayé de lier l'essence de chacune des couleurs Entonces intenté ligar, integrar la esencia de cada color et de toutes les émotions qu'elles peuvent susciter différemment, y hablar de todas las emociones que pueden suscitar, incluso si son distintas. que ce soit avec des étoiles dans le ciel Por ejemplo, estrellas en el cielo ou avec des poissons sous l'eau o peces bajo el agua ou avec des grands champignons vénéneux. o grandes champiñones, hongos venenosos. Donc c'était pour donner à chaque fois toutes les palettes, enfin pas toutes évidemment, mais les différentes palettes d'une couleur. Y entonces evocar siempre, tal vez no toda, pero sí las diferentes paletas de los colores. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, por acercarse a escuchar a Edgomi esta mañana. A las 12:30 estará firmando libros en el stand de letra, que es el 4, todo este pasillo. Un poquito antes de que termine, ahí estamos. 12:30 pueden acercarse. Y mañana tenemos un taller para ilustradores
de 4 a 7 de la tarde en la Casa de la Araucaria, en Boya 54, Colonia Miscuac. También les podemos dar más informes sobre el taller en el stand. Si no son ilustradores, no importa, porque el chiste es que tengan ganas de dibujar y de tener esta experiencia de aprender con Eve, que como ya pudieron escuchar, tiene una gran sensibilidad y tiene un gran perspectiva sobre la infancia, sobre hacer libros, sobre los colores, y pues no pierdan la oportunidad de acercarse a ella para conocer su trabajo. Ahorita en el stand y mañana en esto. Y el martes vamos a estar en Casa de Francia. Tenemos una presentación a las 7 de la noche para que se acerquen y puedan también pues seguir la conversación, seguir aprendiendo. Y ahí nos va a acompañar Abril, que está aquí en la audiencia. Entonces, si conocen a Abril, pues también pueden esperar que va a ser una conversación muy interesante. Entonces, gracias por estar aquí, los esperamos. Nuestra editorial es Letra y promovemos las lecturas compartidas con historias de calidad. Muchas gracias.